Buenos días, hermanos amados. Los saludo a todos con la paz del Señor y realmente es una honra poder estar aquí y poder hablar acerca de este tema tan especial. Bien, este es el momento de hablar de uno de los rudimentos básicos de la doctrina cristiana, la doctrina del bautismo. Y quisiera que podamos ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16, que dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sabe, hermano amado? Los cristianos de la iglesia primitiva se bautizaban inmediatamente después de creer en el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo. Es importante mencionar que creer no es creer simplemente en algo que existió. No es como que nosotros creemos ahora históricamente, por ejemplo, en Napoleón, ¿no es cierto? O en un personaje, en una celebridad que existió hace muchos años. El creer que habla la palabra del Señor, tal como lo dice aquí: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos amados, el creer no es creer simplemente de como saber que algo ocurrió o que alguien existió, sino creer en el evangelio del Señor Jesucristo y en la persona de Cristo. Es importantísimo que nosotros podamos evidenciar qué significa eso. Pero antes de pasar a ese punto, quisiera fundamentar todavía más lo que la palabra del Señor habla acerca del bautismo. En Hechos capítulo 2, versículo 38, dice lo siguiente: pero Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como este suceso tan interesante. Dice, y también si nos remontamos un poco más a algunos hechos, miramos en Hechos capítulo 8, versículo 12, dice una historia acerca de Felipe, ¿no es cierto? Que cuando la gente creía, inmediatamente podían ser bautizados hombres y mujeres. Es el caso del eunuco en Hechos 8:36, que dice que él iba en una carroza con este servidor, con este hombre que estaba dirigiendo la carroza, y mientras Felipe le iba enseñando acerca del evangelio del Señor Jesucristo, este hombre fue totalmente compungido en su corazón y entendió que él debía rendirse a Jesús. Sabía que según la explicación de Felipe, este hombre pudo encontrar la fe y pudo encontrar también el camino hacia el arrepentimiento, y de esa manera pudo creer en el evangelio del Señor, lo cual resultó en lo siguiente. Mire lo que sucedió. Dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua, dice la palabra, y el eunuco le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro en ese momento, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Obviamente, hermanos amados, ese lugar donde estaba ese poco de agua, dice, no era un lugar muy hermoso donde entrarse, no era una piscina. El agua no era seguramente tan cristalina como podríamos imaginarlo, porque estaba en una zona desértica. Y entonces agarra Felipe, empieza a hablarle del evangelio del Señor, y de pronto este hombre que entiende el evangelio, que comienza a comparar su vida y a poner en una escena lo que él había cometido su vida entera, y
a entender el amor de Cristo, a entender cómo Jesús dio su vida por muchos y espera de nosotros también que nos rindamos a Él. Entonces dijo, si aquí hay agua ahora, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe con tanta sabiduría le dijo, si tú crees de todo tu corazón, bien puedes. Y es importantísimo darnos cuenta de esto, hermano, porque cuando nosotros creemos en algo, pero no creemos con todo nuestro corazón, entonces probablemente no estamos convencidos de aquello en lo que estamos creyendo. Pero cuando dice todo tu corazón, esto incluye, hermanos amados, de que no solamente tú estás convencido, sino que estás totalmente convencido de que tu vida entera tiene que ser regida por aquello que has entendido en esa hora. Y cuando Felipe le hablaba del Señor Jesucristo, entonces él se determinó, porque hay algo que sucede en el corazón de las personas cuando escuchan el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que escuchamos? Lo que escuchamos, hermano, es que Cristo es el Salvador, de que Él es el Redentor, de que la condición del hombre es una condición de muerte, que hubiera sido imposible que nosotros nos salvásemos a nosotros mismos. Y es por eso que como la paga del pecado es la muerte, pero Cristo vino, descendió del cielo, de su condición de Dios, se hizo como un hombre, tal y cual como tú y yo, con las mismas debilidades, pero no pecó, y entonces tuvo la capacidad de dar su vida en pago, y Él murió y pagó con su muerte el precio de muerte que nos correspondía. Y por lo tanto, hermanos amados, es que ese precio fue pagado, y en el momento que un hombre entiende que Jesús dio todo por él, entonces es cuando nosotros entendemos que lo mínimo que podríamos hacer es vivir por Él. Si Cristo murió por mí, lo mínimo que yo puedo hacer es vivir por Él. Y entonces, hermanos amados, es como la palabra lo dice. Mire, en Hechos 9:17 el apóstol Pablo se bautiza. En Hechos 10:47 Pedro mandó a bautizar a las personas que no le conocían y que tuvieron un toque del Espíritu Santo. En Hechos 16:16 también sucede lo mismo. En Hechos 16:31 el carcelero se bautiza. En Hechos 19:1-5 dice que las personas reciben el Espíritu Santo cuando creísteis. Dice, ¿no es cierto? Pero no es solamente recibir el Espíritu Santo, sino que también entrar en las aguas del bautismo. Y por si fuera poco, nuestro Señor Jesucristo también se bautizó con el fin de cumplir toda justicia. Entonces vemos que el bautismo, hermano, es parte de los rudimentos básicos de la salvación. Es parte del proceso de la salvación. Y entonces, ¿cuál sería ese proceso? El proceso es que en una primera instancia alguien nos predica la palabra del Señor y de pronto entendemos el Evangelio. ¡Wow! Viene a nuestra vida como un bálsamo, como una agua fresca que viene en esa tierra árida que es nuestro corazón, y de pronto despertamos y abrimos nuestros ojos espirituales y entendemos que tenemos que estar con Dios y volver al diseño original de Dios, porque el diseño original era que el hombre tenía que estar con Él y Dios tenía que estar dentro de nosotros y poder tener una comunión perfecta, pero el pecado nos separó de Dios, y no solamente nos separó, sino que nos llevó hacia la muerte eterna. Pero cuando volvemos a las aguas del bautismo, cuando creemos por primera vez, entonces podemos nuevamente morir al viejo hombre y resucitar a uno nuevo. Ese proceso de salvación comienza así: la predicación de la palabra y entiendo el Evangelio. Ese entendimiento del Evangelio entonces trae fe a mi vida y empiezo a creer en ese Dios que, aunque no lo veo, sé que está ahí y Él está en medio de nosotros. Y luego de que creo en ese Cristo, entiendo que mi condición no es suficiente para tener vida. Y no solamente que no es suficiente, sino que veo que yo necesito de mi Dios y que Él dio su vida por mí. Por lo tanto, comienzo a amarlo, comienzo a necesitarlo.
Y comienzo, por lo tanto, a rechazar el pecado, y ahí viene lo que se llama arrepentimiento. Por eso la palabra del Señor que nombré hace un momento es que dice: bautícese, arrepentíos y bautícese. Lo que quiero decir, hermanos amados, es que sin fe y sin arrepentimiento no puede haber bautismo. Y no puede haber un cristiano. No puede haber un creyente que no tenga fe. No puede haber un hijo de Dios que no se arrepienta verdaderamente. ¿Pero qué es arrepentimiento? ¿Qué es fe? Como dije antes, fe no es solamente creer que alguien existió, sino que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no solamente es tener fe en lo que no veo, sino que es creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es la propiciación del Padre para que tengamos salvación y vida eterna. Que Él vino de su condición de Dios y vino a este mundo para dar su vida, para cumplir una misión de redención espiritual, y por lo tanto nos dio vida juntamente con Él, así como lo dice la palabra, sepultados con Él en el bautismo, con el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. Me gozo en esta palabra, hermano, aunque son, no sé, por lo menos unas 50,000 veces que la he leído, no por exagerar, por decir un número, hermano. Pero cada vez que leo esta palabra en que soy sepultado con Él, porque su muerte me dio la oportunidad de que yo pueda también morir con Él a mi vieja vida. Y así lo dice, hermanos, sepultados con Él en el bautismo, el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y esa es la gran diferencia, hermanos amados, que hay una tumba vacía, que nuestro Cristo no se quedó entre los muertos porque Él vive. Y esa vida es la que ahora está dentro de nosotros, que creemos en Él. Y ese hecho de que Él vive en nosotros es el que nos da la vida espiritual, y por lo tanto ya creemos constantemente, nos arrepentimos constantemente y tenemos vidas que están constantemente siendo transformadas y avanzan día tras día. Y eso es ser un verdadero cristiano. Y es por eso, hermano, que luego de la fe, luego de la predicación de la palabra, luego viene la fe, luego viene también el arrepentimiento y luego viene también el bautismo. Porque entiendo que es parte del proceso. Pero no podemos ir al bautismo sin entender. Pero no podemos ir al bautismo sin recibir a Cristo. Pero no podemos ir al bautismo sin creer y sin arrepentirnos. ¿Sabe, hermano amado? La palabra del Señor dice en Hechos 2, capítulo 2, versículo 40, dice: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que les recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amados hermanos, quiero decirle que en un día se bautizaron 3,000, en un día se bautizaron otros 5,000, y no tenían que tener ninguna preparación espectacular para hacerlo. Porque simplemente recibieron la palabra del Señor, y la luz alumbra nuestro entendimiento, la luz de Cristo alumbra nuestro entendimiento, y entonces entendemos. En Colosenses capítulo 2 versículo 12 dice lo que ya leí hace un momento: sepultados con Él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. Lo que quiero decir, hermano, es que necesitamos fe, necesitamos arrepentirnos, y eso es suficiente para poder hacerlo.
Y si nosotros hacemos esto, hermano, entonces le estamos diciendo a todo el mundo públicamente que queremos pertenecer a la familia de Cristo. Queremos que Él anote nuestro nombre en su libro. Queremos pertenecer al cuerpo, a los huesos, a la sangre de Jesús. Y algunas personas me decían, pastor, pero yo no creo que sea necesario bautizar porque ya yo creo. Ok, hermano, yo creo que usted no está entendiendo. Porque el bautismo es la evidencia, es la muestra de nuestra fe y de nuestro arrepentimiento. ¿Por qué entonces insistimos en separar las cosas? Es una misma cosa el creer, arrepentirse y el bautizarse. ¿Sabe? Daniel capítulo 3 versículo 17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Yo siempre nombro este ejemplo, hermano, porque es un ejemplo de cómo las personas son transformadas por Dios y se inclinan totalmente a creer y a entregarse al Señor. Pero muchas veces estamos en duda de bautizarnos o no. Si usted está en duda, entonces tal vez no debería hacerlo. Pero si usted le pregunta a su líder, a su pastor, ¿qué es lo que lo hace dudar? Entonces estoy seguro que él va a saber qué decirle. ¿Sabe, hermano? Yo he escuchado personas que tienen miedo. Y personas que dicen, yo me bauticé cuando era niño. Hice la confirmación también. Mi primera comunión, etcétera. Pero quiero decirte algo, hermano amado. Nosotros no bautizamos a los niños porque no es bíblico. Lo que nosotros hacemos como padres con nuestros hijos es presentarlos en la congregación para que toda la sociedad se entere de que nosotros tenemos un nuevo hijo y el compromiso de los padres de darle una formación cristiana. Que ellos reciban esa bendición y que puedan tener un tiempo en que ellos van a recibir de sus padres toda una enseñanza cristiana. Pero no los bautizamos, porque el bautismo sin fe no es bautismo. El bautismo sin arrepentimiento tampoco lo es, porque su palabra lo indica de esa manera. Y eso pasó con el mismo Jesús, que su madre lo llevó al templo y lo presentó. Entonces nosotros hacemos lo mismo porque bíblicamente está establecido. Pero también Cristo se bautizó cuando tenía una mayoría de edad. Y no es que tenés que bautizarte cuando tengas 30 años. Pero es el tiempo de bautizarse, ¿sabe? Es cuando tenés el entendimiento correcto de lo que significa entrar en las aguas del bautismo. Sepultar nuestra vieja vida. Y tener el ánimo y la confesión delante de los hombres de seguirle para siempre. Bien, otra cosa que he escuchado, hermano, es que dicen las personas, yo ya tengo el Espíritu Santo, he recibido dones espirituales, hablo en lenguas, levanto mis manos y lloro de vez en cuando el Espíritu Santo me toca en medio de la alabanza o cuando estamos en un momento de un éxtasis espiritual que a veces en la iglesia es común. Pero quiero decirte algo, hermano amado, es necesario ser bautizado. No solamente recibir los toques del Espíritu Santo. Porque a través del bautismo no solamente vas a recibir los toques del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo va a morar en ti a partir de ahí. ¿Sabe? La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 10 versículo 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en el discurso y los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que quedaron atónitos de que sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, ¿no es cierto? Y que manifestaban y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos y los que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces les rogaron que se quedase algunos días. Wow. Mire usted cómo las personas que estaban en ese lugar recibieron el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y estaban en ese éxtasis espiritual que acabo de mencionar. Pero luego de eso también el apóstol agarró y les dijo, vayan a bautizarse. Nadie puede impedirles el agua. ¿Sabe? Hay personas que dicen cosas como, me faltan muchas cosas para mejorar, no quiero comprometerme a algo que no voy a poder cumplir, no quiero decir que voy a cambiar de vida porque no confío en mí mismo. Tal vez alguna persona está sintiendo eso. Para bautizarme no estoy listo. Yo quiero decirte, hermano, no necesitas estar listo. En Hechos capítulo 2 versículo 41 dice, así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermano amado, lo que estoy tratando de decirte es que no necesitas una preparación, no necesitas un curso intensivo de 20 días para entender el bautismo. Simplemente tienes que tener fe y arrepentirte y determinarte a poder realizar esta acción de fe. Pero hermanos amados, somos como niños. Debemos entender que somos como un bebé recién nacido. Así es cuando nacemos de nuevo. Así es como cuando nacemos de nuevo a la vida espiritual. Somos como un niño que necesita cuidados, necesita enseñanza, necesita que su papá lo cargue, que la mamá lo amamante, que lo alimente, que le enseñe las cosas esenciales. Y el niño se cae. Y el niño se ensucia, por supuesto, y necesita a alguien que lo limpie, necesita. Así mismo es nuestra vida espiritual, hermano. Por eso no tienes que tener temor de tomar la decisión más importante de tu vida, que es seguir a Cristo para siempre, que es entregarte con todo tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de Señores, de donde nunca debimos salir. ¿Y sabe qué he entendido en este tiempo? Que a través del bautismo, a través de la fe, del arrepentimiento y de volver a los brazos de nuestro Padre, estamos volviendo al diseño original de Dios, que se degradó, que se empezó a destruir a partir del pecado. Y esas son las consecuencias. Solamente hace falta mirar a nuestro alrededor un poco para darnos cuenta que los días son malos, que los padres están contra los hijos, que los hijos están contra los padres. ¿Sabe, hermano? Le voy a decir algo real. Estuve sacando algunas estadísticas de la gobernación de nuestra ciudad del año 2020. Estadísticas que dicen que la infidelidad está al mismo nivel que la drogadicción en Santa Cruz. ¿Sabe por qué? Porque la moral se ha perdido. Porque la gente necesita tener una situación diferente, llenar su corazón, porque se han perdido los valores, porque los contravalores son los que están reinando en este mundo ahora y todo lo que desprecia la palabra del Señor. Por eso, hermano amado, no necesitas capacitarte, solamente necesitas determinarte y tomar la decisión de seguir las pisadas de Jesús. La palabra del Señor dice que Él nos va a ayudar. No necesitas prepararte porque la obra no es tuya. La obra es de Dios. Él no va a permitir que seas tentado más de lo que puedes soportar. El Señor te toma de la mano. Él es nuestro pastor que nos pastorea, que nos cuida, que nos hace descansar en delicados pastos. Hermano amado, querido, ¿sabe? Tengo que decirte que el bautismo cristiano es necesario para poder integrar el proceso de salvación. Y la iglesia primitiva practicaba el bautismo como una puerta de entrada al reino de los cielos. Era como la forma en la que Dios le decía a los creyentes que deben manifestar su fe. ¿Sabe? Hay personas que se preguntan, ¿y qué pasa si me bautizo y luego peco? ¿Me voy a sentir mal? ¿Sabe, hermano amado? El creyente tiene algunas armas que vas a ir desarrollando con el tiempo.
Por eso te decía que no necesitas la gran preparación que muchos dicen. Las armas del creyente son, por ejemplo, la confesión. En 1 Juan 1, 7 al 8 dice que nosotros podemos andar en la luz a través de la confesión de nuestros pecados. Nadie te va a juzgar por tus pecados. Porque la casa de Dios no es un lugar de condenación, sino que es un lugar de restauración. El Espíritu Santo es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo estoy seguro que aquí hay personas que están siendo confrontadas hoy, no por mis palabras, sino porque el Espíritu Santo del Señor está llegando a tu corazón a través de esta transmisión. Y te está diciendo, es tiempo. Yo te vengo hablando. Yo te vengo buscando. Yo vengo buscando tu casa, tu familia. Me estoy revelando a ti de tantas maneras, pero hoy es tiempo de que tomes una determinación real. ¿Qué más estás esperando que suceda? ¿Quieres que se acabe el mundo de una vez? ¿Quieres que se abra la tierra? Porque ya estamos en tiempos de pandemia, ¿no? Ya estamos en tiempos de enfermedades incontrolables, de conspiraciones tan irreales, podríamos decir. Parecen películas de ciencia ficción, que por cierto ya han sido producidas anteriormente y que demuestran muy bien cómo el hombre ya sabía que estas cosas podían suceder. Pero lo increíble es que están sucediendo ahora. Estamos al final de los tiempos. Yo no sé, hermano amado, si van a ser 5, 10, 15 o 20 años, pero lo que sí sé es que las profecías se están cumpliendo con tanta certeza que realmente somos afortunados, bienaventurados, de poder escuchar este mensaje de salvación y tener la oportunidad de venir. Otras armas que tú tienes, hermanos, es la Biblia, la palabra del Señor, que ella dice que es la espada, que es el martillo. Ella dice que es el espejo donde vas a poder mirar qué es lo que está bien y lo que está mal, que vas a poder reflejar tu vida ahí. Hermano amado, y esa es la espada que cuando nosotros miramos la verdad que está revelada en la Escritura, podemos entender que las cosas de este mundo no son lo que dicen ser. Y esa es nuestra arma principal. Otra arma que quiero nombrarte es la oración. Si tú te conviertes en un hombre de oración, entonces tenlo por seguro que vas a empezar a practicar una comunión con Dios. Y al margen de tus errores. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está buscando gente que no peque nunca, gente que nunca se equivoque. Dios está buscando gente íntima, gente que esté conforme a su corazón, que pueda escucharle, que pueda postrarse delante de Él, humilde, gente que pueda venir contrito y humillado delante de Él. Hermano, toma tu cruz hoy. Quiero animarte a que lo hagas. Yo lo hice con 13 años, hermano, y quiero decirte que doy gracias al Señor porque no conocí ese mundo tan oscuro. Y aunque mi vida no ha sido una taza de leche, no quiero decirte que mi vida es perfecta, pero quiero decirte que soy bendecido aún en medio de mis tribulaciones. Gracias a que el Señor me rescató a una temprana edad. Quiero decirte, hermano amado, que nunca es tarde, que puedes hacerlo hoy, que independientemente de la edad que tengas, hoy puedes rendirte al Señor. ¿Sabe, hermano amado? Es tiempo de que puedas salir de tu condición. Porque si no lo haces, tú no tienes ningún problema conmigo, tú no tienes ningún problema con nadie. Tu problema es con Dios. Porque la palabra del Señor dice en Mateo 3, capítulo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua. Y he aquí que los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Lo primero que quiero decirte, hermano, es que debes dejar tu condición. Debes morir al viejo hombre para resucitar con él. Pero lo segundo que va a suceder, hermano, es lo que le pasó a Cristo aquí en este texto. Es que luego de ser bautizado, el Espíritu de Dios lo ungió. Todos necesitamos el Espíritu Santo para poder tener una verdadera vida espiritual y vivir en victoria.
Mientras no andes con el Espíritu del Señor, entonces no vas a vencer. Hermanos amados, quiero terminar hoy orando por ti. Y quiero hacer esta oración. Y yo sé que el Señor ha venido hablándote a lo largo de esta predicación. Por eso hoy, mientras oramos, si el Señor te está llamando, entonces yo quiero que te comuniques en este momento con tu líder para que vengas más tarde en el horario establecido para poder entrar en las aguas del bautismo. Sé que el Señor te está llamando hoy. Por eso, cierra tus ojos ahí donde estás y ora conmigo para que sea el Señor hablándote. Te animo a que no cierres tu corazón, no cierres tus oídos a la voz de Dios hoy. Porque por mucho tiempo hemos sido indiferentes. Pero es el tiempo de venir al Señor. Es el tiempo de rendirnos a Él. Habla con el Señor. Padre Celestial, te doy gracias. Dios amado, yo quiero agradecerte porque sé que tú estás hablando hoy a nuestro corazón. Padre amado, quiero bendecir a mis hermanos que hoy han tomado su decisión de seguirte para siempre. Padre amado, que tú puedas ser claro hoy con aquellas personas que te han escuchado. Hazles saber cuánto los amas y cuánto has esperado este momento. Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a nuestros hermanos que hoy están dando el paso más importante de sus vidas. Gracias, Señor. Los bendigo hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si el Señor te ha llamado y tú estás sintiendo realmente que Dios te está invitando a ser parte de su cuerpo, entonces comunícate con tu líder en este momento. Y nos vemos hoy, más tarde, en la iglesia central para poder realizar esta ceremonia tan preciosa de salvación. Dios te bendiga.